mi café antes de empezar, como siempre. Bienvenidos a Red Sea in Gaming. Yo soy Red Sea. En este cortito video quisiera presentar mis puntos de este juego VR que salió durante diciembre, que me encantó. Es un juego que que era un juego en PC y lo pasaron para VR. El juego se llama The House of Da Vinci VR. Es creado por Blue Brains Studios, que son bien conocidos de la serie en los juegos PC y en los juegos mobiles de The House of Da Vinci 1, 2 y 3. Y recientemente anunciaron también la nueva adición a sus puzzle games, The House of Tesla. Este juego me emocionó cuando lo anunciaron porque yo llegué a jugar los juegos de House of Da Vinci en PC y son rompecabezas, son puzzle games. Y de verdad que muchos de ellos fueron brutales, me cogió algunos tiempos. Y poder hacer esos rompecabezas en VR, en persona, como si yo estuviese moviendo las cosas, buscando las pistas, brutal. Muchos de los mecanismos de los juegos en PC pasaron para VR de diferentes maneras, especialmente el mecanismo de observando las notas ocultas, y luego te daban la otra opción de ver, eran dos equipos diferentes, de ver un sentido a través del tiempo, que es lo que hizo Da Vinci para poder resolver entonces el rompecabezas. En VR pusieron las dos herramientas como en uno, en la cual en uno de los guantes tú tienes para abrir los mensajes ocultos, pero a la misma vez puedes ver el celaje de Da Vinci para retroceder en el tiempo en un sentido y ver lo que él había hecho. Lo activas y en la otra mano tienes como tal una herramienta que te hace dar la velocidad para atrás y para adelante para ver lo que pasó. Y muchos de los mecanismos cambiaron en VR y se sintió mejor resolver muchos de estos rompecabezas en VR que en PC. The House of Da Vinci en VR es un juego que sí yo recomiendo especialmente para principiantes. La forma de mover a través de las áreas es utilizando el teleportation. A muchos no les gustan, pero a mí me encanta para juegos en específico, y para un principiante esa es la mejor forma de moverte a través de los mundos VR. Teleportation es el cual tú presionas para adelante como que se fuese para moverte, pero entonces sale como un tipo de rayo. Tú apuntas a donde quieres moverte, sueltas el joystick y vas directamente ahí. Ya en el juego hay diferentes lugares predeterminados que solamente puedes moverte en ella. O sea, si yo estoy aquí sentada y tengo que irme, vamos a decir, a la cocina, cuando yo activo el joystick, yo no puedo escoger alrededor de donde yo estoy cerca. Automáticamente el rayo me va a ofrecer la opción la cocina porque es la más cercana que me tocaría moverme. Y así es el teleportation como tal en House of Da Vinci VR. Y nuevamente me encantó. He visto que a muchos no les gustaron, pero a mí me encantó porque el propósito del juego de House of the Vision VR es para resolver los rompecabezas. No hay nada más que hacer. No hay que investigar alrededor. Yo tengo las dos versiones en PC y tengo la versión en MetaQuest 3. Los dos se ven. ¡Mua! Esas gráficas. Me gustó la manera que ellos interactuaron con el inventory, que son las cosas que tú tienes que aguantar poco a poco para resolver ciertos puzzles. En la PC obviamente es un menú aparte, tú utilizando el mouse, o en el caso yo lo juego en el Steam Deck, utilizando el touchscreen como tal, lo resuelves y ya. En House of Da Vinci VR, en juego VR, tú seleccionas la B, si no me equivoco, o la Y de los controles. Entonces te sale como unas bolitas aquí para tú escoger lo que tú quieras ver. Lo tocas y automáticamente aparece. Y se siente tan brutal resolver los puzzles tú misma. Yo no tengo queja. Es un juego que se enfoca en lo que quieren dar una experiencia de puzzles. Porque tengo que admitir que muchas rompecabezas, sí, si los hiciste en PC, puedes resolverlos rápidos en VR, pero muchas otras le cambiaron mucho las interacciones, entonces tienes que aprender a cómo es la interacción nueva. Los hints en VR son un poquito más en específico. Cuando tú tocas en un circulito, entonces te dice dónde tienes que ir y tú lo sigues. Si te quedas estancado y sigues tocando el hint, tarde o temprano te va a decir la solución, pero de verdad que no te quita la experiencia como tal, porque tienes que mover todo. Las palancas, hay una parte que tienes que mover una soga. De verdad que el juego se la comieron. Vamos a decir, los típicos puertorriqueños se la comieron. El juego estaba brutal, me encantó. No estos juegos que tú puedes ponerte
y olvidarte del alrededor. Hacer los pasos y ya. No te puedo decir el largo de este juego. Cada chapter te dice cuánto te tardaste de solucionar el rompecabezas. Esto va de la velocidad la velocidad en cómo tú resuelvas el rompecabezas, todo es del jugador. Yo he sabido una que solucioné en 15 minutos. Solucioné una en 20 minutos. Uno de los rompecabezas que fue más que me dolió la cabeza en PC, como quiera me tardé en VR y terminé el chapter en 1 hora. O sea, aquí ya voy, y no he terminado el juego, yo creo que voy a mitad ahora. O sea, aquí hasta ahora yo tengo un total mal tasado de 3 a 4 horas. Todavía me falta otro chapter. Yo creo que sin exagerar me falta 1 o 2 chapters para terminar el juego. O sea, si ya jugaste los del PC, te puedes tardar 5, 6, 7 horas. Si nunca has jugado un Puzzle Games de Hazos Da Vinci, puedes que te tarde más. Pero el punto del juego es relajar. ¿Conoces a alguien que está empezando en VR y desea un juego? De Hazos Da Vinci VR es un juego que recomiendo. Así que denle una oportunidad al Hazos Da Vinci VR, que salió en un momento que estaba en contra de otros juegos más enfocados. Hazos Da Vinci VR salió en el sándwich de una salida. En octubre salió Batman Arkham Shadows, sale de Hazos Da Vinci. Mentira. Perdón. Sale Batman Arkham Shadows. Sale Metro Awakening, que también lo estaban esperando mucho. Sale de Hazos Da Vinci y después sale el de Aliens Rogue Incursion. Tiene buenas reseñas, a pesar de salir. Lo dije, salió entre medio de un sándwich. Con todo eso, llamó a su público y reaccionaron. De verdad que me encantó. Yo espero que saquen de Hazos Da Vinci 2 y 3 en VR. De verdad que yo no tengo otras cosas que hablar de no tengo nada malo. De verdad que lo encontré, me encantó. Y una experiencia buena. Así que los recomiendo para todo el mundo, para todas las dificultades de VR. Así que muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima. Que tengan un lindo día.